Lo importante no es entrar en el flujo imparable de la información de Internet, lo importante es cortarlo, pensar. O sea, yo siento que la coyuntura no permite una expansión rápida, inmediata de un pensamiento socialista, anticapitalista y revolucionario. Pero sí de que esa sea una de las fuerzas centrales de una difusión de luchas y de movilizaciones al interior de las cuales una perspectiva de esa naturaleza empiece a cobrar y a recobrar la fuerza que fue perdiendo. We have a choice. We can go the way of totalitarian surveillance, or we can go the way of empowering citizens. Un virus que salió de un mercado chino de animales salvajes en Wuhan. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. Encontraremos al enemigo y mataremos al enemigo. The big loser, I think, will be precisely nationalist, racist, and so on, who think our country should isolate itself and so on. ¡Yo soy el Estado! ¿Cómo será el mundo que se viene? Es un debate clave en medio de la pandemia por coronavirus. Pero si nada será como antes, ¿qué cosas estamos viviendo que pueden anunciarnos el futuro? No buscamos predicciones, buscamos reflexiones. Hablamos con Massimo Modonesi, historiador y sociólogo, doctor en estudios latinoamericanos, profesor de la Universidad Nacional de México y director de la revista Memoria, del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Publicó varios libros reflexionando sobre historia, izquierda, subalternidad y sobre el pensamiento de Antonio Gramsci y el marxismo. Entre ellos, Horizontes Gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci, 2013. Y, El principio antagonista. Marxismo y acción política, 2016. Un aspecto inmediato que se está viviendo es el renovado papel de los estados, su fortalecimiento a partir de la necesaria centralización ante una situación excepcional, y surge un debate sobre lo público y lo privado. ¿Cómo ves los discursos y las perspectivas en torno a esto? En momentos en que los análisis van desde los que opinan que se abre un momento progresista hasta los que advierten una deriva distópica y autoritaria. O sea, yo siento que la vuelta del Estado habrá que preguntarse si es ocasional o permanente. Entonces, de alguna manera, si es simplemente una medida coyuntural o si es más un giro profundo que modifica la forma estatal. Yo personalmente tengo la sensación de que es algo ocasional, porque digamos la comparación con el segundo posguerra se sostiene poco, porque me parece que lo que hay que establecer para empezar es que el Estado es una conjunción de clase. Pero por lo pronto me parece que es una situación de emergencia de un Estado capitalista que por lo tanto eventualmente está suscitando, me parece, pugnas también respecto de cuáles son las medidas que tomar, son pugnas también internas a las clases dominantes. Entonces hay una primera línea de fractura en un Estado que tiene ese sello de clase en términos de cómo usar el Estado. Al mismo tiempo es un Estado que se propone fundamentalmente, y lo vemos, las primeras preocupaciones son reactivación de la economía capitalista, o sea, tiene que ver con la intervención y con una regulación del ciclo del capital. Entonces, creo que no hay que hacernos demasiadas ilusiones respecto de una intervención estatal y de una lógica que tenga que ver con la justicia social, la igualdad, aunque son temas que aparecen y no hay que negarlos. Pero me parece que por lo pronto son temas que aparecen como, digamos, que se hacen visibles, no forzosamente que se imponen como cuestiones de primer orden. Es decir, ¿qué tipo de digamos, de intervención estatal tenemos hoy en día? Una intervención, digamos, que podríamos llamar humanitaria, en primera instancia, casi de emergencia, frente al cataclisma, pero al mismo tiempo es una lógica, digamos, de defensa de lo existente y no de transformación. O sea, no hay forzosamente un impulso transformador. Habría que ver si efectivamente la crisis no lo instala como necesidad. Y me pregunto, y eso es una pregunta muy difícil de contestar, ¿qué tanto en las pugnas internas a las clases dominantes existe realmente una fracción, llamémosla así, progresista, de pequeño? O sea, el progresismo, no solo latinoamericano, pero también europeo, ni siquiera tiene ya en sus cromosomas, en su configuración ideológica, una idea de un Estado que interviene con fuerza en clave de justicias, que interviene, llamémosle así, no forzosamente frontalmente en clave anticapitalista, pero como un claro actor que contiene el mercado, que contiene el capital.
La tormenta perfecta. Si bien las protestas masivas se silenciaron en las últimas semanas con motivo de las cuarentenas, el malestar es evidente en muchos sectores de trabajadores, por ejemplo en Estados Unidos. Y la calma puede ser solo un paréntesis ante la crisis económica que se viene. ¿Cómo ves la posibilidad de un nuevo ciclo de lucha de clases? Sí, o sea, sin duda va a haber conflicto. Y eso está claro porque, digamos, se rompen ciertos mecanismos hegemónicos y se abren oportunidades y se abren demandas. No solo hay crisis económica, también hay pérdida de hegemonía de ciertos sectores que tienen que recuperar eventualmente haciendo una operación, llamémosla así, una revolución pasiva, digamos, una transformación desde lo público. Eventualmente es un escenario posible. O sea, hoy regresamos a la centralidad del mercado inmediatamente. O sea, yo creo que esas circunstancias sin duda son circunstancias donde se abre una conflictualidad también en el campo de las clases dominantes. Insisto en eso. O sea, no es evidente que haya, digamos, un compactamiento. Me parece que si bien hay oportunidad de conflicto, hay que ver también cómo se vierten en el terreno de la lucha las subjetividades de las clases subalternas. Y ahí sí no hay que desconocer que si bien tuvimos algunos fenómenos, le llamaste epicentros de la lucha, estamos hablando de incluso países que no casualmente han tenido cierta acumulación de procesos de lucha a lo largo de los años. O sea, no en muchos países hubo todo ese proceso acumulativo. Yo creo mucho en eso. Creo que las oportunidades y las crisis se abren, pero tiene que haber construcciones de mediana duración que ocupen el espacio. Eso quiere decir que la apertura del conflicto no garantiza una acumulación política clara y por lo tanto que exista en el campo una fuerza capaz de poner en jaque las que van a ser medidas más o menos progres o más o menos reaccionarias de reconducción del tema de la crisis en el campo de los intereses de las clases dominantes. Porque para ello, o sea, se requiere, me parece, una correlación de fuerzas distintas que eventualmente se inicia. El pueblo no debe temer a sus gobiernos. Los gobiernos deben temer a su pueblo. O sea, pensemos, no sé, en Estados Unidos, lo que fue la campaña de Sanders, lo que fue lo de Corbyn también en el Reino Unido. O sea, sí hubo ciertos fenómenos interesantes que mostraron que hay sectores interesados en retomar ciertas lógicas de organización, de participación. Yo puedo tener mis dudas sobre el alcance de estos proyectos, pero sin duda hubo dinámicas. A lo mejor es una oportunidad para iniciar un recorrido que efectivamente, y confío más, digo entre paréntesis, en que la crisis se va a manifestar políticamente en el sector de las clases dominantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que va a haber una serie de contradicciones que se van a plantear en ese... Y se notan las contradicciones entre la tecnocracia financiera, entre ciertas clases políticas nacionales que buscan mantener el control político local. O sea, esa tensión progresivo, reaccionario, conservadora que atraviesa las configuraciones de las clases dominantes. Claro que eso no es indiferente para las clases subalternas a la hora de organizarse, de colocarse en el escenario de lucha. ¿Oyes la voz del pueblo? Nosotros somos los cerdos, los muertos de hambre. Pero el ejemplo saldrá de aquí, de este pueblo en el culo del mundo que tiene el valor de condenarte a muerte y con nosotros todo el pasado te condena. Alegraos, compañeros. El patrón ha muerto. No hay cuarentena de ideas. Las interpretaciones que se hagan de las causas y los responsables de esta crisis se van a volver de primer orden. En el próximo tiempo, distintos partidos y sectores de las clases van a pelear por influir ideológicamente y programáticamente en un contexto totalmente nuevo. ¿Cuáles son los paradigmas del capitalismo que se están poniendo en cuestión? La planeación. O sea, aquí hay una cosa interesante, que el tema de la planeación se convierte también en un tema de debate y de cuestionamiento. O sea, la desigualdad, la ecología, e incluso yo creo que el tema de la familia, que no se ha hablado mucho de eso, pero la cuestión hoy en día también de estar todo en casa, está la violencia intrafamiliar, y hay un repliegue, digamos, intimista, que también pone un poco en discusión como las relaciones de pareja, los hijos. Ahora, yo lo que sí creo que a nivel de esquema general, una crisis ideológica se produce
con fuerza en la medida en que hay una alternativa ideológica. ¿Desde dónde se ponen en crisis? O sea, no se ponen en crisis desde una clara alternativa a esos formatos y esos modelos. ¿A qué se contrapone a la globalización? El nacionalismo, la autarquía. ¿A qué se contrapone al mercado realmente? ¿Qué quiere decir lo público? O sea, en términos de alternativa, no lo público a soporte del capital. ¿Qué quiere decir igualdad en una sociedad donde la igualdad es una palabra que ya no tiene, lo digo así provocativamente, no tiene sentido, porque el sentido se le otorga desde una perspectiva político-ideológica? Digamos, ¿qué es lo ecológico? ¿Cuál es la alternativa a lo ecológico? A lo mejor ahí se ha trabajado más en los últimos tiempos, posiblemente sea uno de los terrenos donde más se han construido, o por lo menos el debate está instalado. Entonces, lo que sí siento es que la crisis de los paradigmas que está en curso no puede completarse o no puede ser radical si no hay algo instalado, y me parece que ahí es donde otra vez estamos todavía apenas empezando una recuperación de fuerzas, porque hay todo un rango de debate intraburgués, intracapitalista respecto de cómo se pueden producir ajustes, pero no hay un cuestionamiento externo, o sea, una cosa, digamos, más antisistémica. Revertir eso implica instalar en la escena procesos expansivos. Ahora hago un poco el contradiscurso respecto a lo que dije. Está bien que esté la crisis arriba, pero si abajo no hay, digamos, una construcción suficiente, no hay capacidad de incidir en esa crisis de arriba de forma tajante, de forma significativa, de forma incluso, no hay posibilidad, digamos, una forma, como lo decía Gramsci, de hacer época. Enfin, camarade Marx. Nous nous connaissons. Disons que nous sommes très proches en théorie. Crois-tu au destin, camarade? Non. Pourquoi pas? Parce que l'émancipation du prolétariat passe par la critique de l'idéologie bourgeoise. Je comprends ce que tu veux dire. Toma la píldora roja. En este contexto, ¿se abre un nuevo ciclo donde es posible volver a instalar ideas anticapitalistas y socialistas en la clase trabajadora y la juventud? Dos niveles, me parece. O sea, por un lado, sin duda hay oportunidades, y son oportunidades que hay que tomar y que serán un poco la medida de la capacidad reactiva de una izquierda anticapitalista, de una izquierda socialista, de medirse con una circunstancia que efectivamente es una que ofrece posibilidades y márgenes. Ahora, lo que hay que ver es, primero, cómo se fortalece esa perspectiva en sí misma, pero al mismo tiempo en qué medida participa de un movimiento más amplio. O sea, yo siento que también lo que la coyuntura no permite pensar en el sentido de una expansión rápida, inmediata, de un pensamiento socialista, anticapitalista y revolucionario. Pero sí, de que esa sea una de las fuerzas centrales de una difusión de luchas y de movilizaciones al interior de las cuales una perspectiva de esa naturaleza empiece a cobrar y a recobrar la fuerza que fue perdiendo. Entonces, o sea, son dos niveles. Uno es la capacidad propia, digamos, de una perspectiva que es una perspectiva hoy en día que no es la única en el escenario. Digamos, hay feminismo, ecologismo, hay nacionalismos. Hoy en día hay nacionalismos progresistas, antiglobalización. O sea, el escenario, digamos, antisistémico está lleno de una diversidad de actores. Ya no hay hegemonía de la izquierda socialista anticapitalista al interior del movimiento antisistémico. Hablo a escala global, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que necesariamente hay que volver a instalar la perspectiva socialista anticapitalista como una perspectiva que tiene, yo diría, las mejores respuestas, es más clara, tiene programa, tiene estrategia, tiene táctica, tiene todo ese acervo que ninguna de esas corrientes tiene y que sirven. Al mismo tiempo, necesariamente hay que entrelazar eso y hay que pensar que eso solo prospera en la medida en que hay una discusión de luchas y de una movilización y de una, como decía Lenin y como después repetía Gramsci, o sea, que las clases subalternas ya no acepten vivir como habían vivido y no acepten las medidas de los de arriba. O sea, que el equilibrio ya no esté.
Entonces, ese escenario es un escenario que implica que en dos planos se reactive la izquierda feminista. En sí misma, como núcleo, pero también en conexión y como una capacidad de articulación e incluso eventualmente de expansión hegemónica al interior de un movimiento más amplio. Es una tarea compleja. Los procesos me parece que se mueven en esos dos niveles y cómo entrelazar esos dos niveles, que es esa preocupación que tenía el propio Lenin, que tenía Gramsci, o sea, cómo ser hegemónicos en términos de constitución de una subjetividad que se constituye a sí misma y que es firme, que es sólida, que es compacta, pero al mismo tiempo que sabe articularse, que sabe abrirse, que sabe conectarse, que sabe... Y el problema es que a diferencia de la época de Lenin y Gramsci, no tenemos asegurada esa centralidad. Digamos, había como ese principio de expansión, estaba de alguna manera en el clima de época. Hoy en día incluso hay que volver a plantear eso, volver a plantear el tema del trabajo, de los trabajadores y de la clase, como cuestiones nodales, articuladoras, a partir de las cuales que son las únicas que atraviesan las otras dimensiones, que realmente son omnipresentes en las sociedades capitalistas. Es todo un trabajo de reconstrucción que es ideológico, político, organizacional y que por lo tanto implica no es una labor que la simple coyuntura configura en sí misma, o sea, eso no se rearticula solo por la oportunidad. Entonces no creo que nos estemos desarmados frente a eso, incluso tendríamos mucho que aportar a la configuración de un movimiento alternativo y de una alternativa antisistémica. El problema es que la configuración del campo antisistémico es la que paga los costos de esos últimos 30 años. El marxismo, la izquierda socialista revolucionaria es la que mejores respuestas y mejor capacidad tiene hoy de lectura de la situación, pero eso no lo garantiza que tenga la capacidad de incidencia. Transmite para todo el mundo. Lo importante es intervenir el flujo incesante de Internet para pensar. Si te gustó el video, difundilo. Estamos preparando nuevas entrevistas.